Muy bien, pues bienvenidos al Q&A con Cristina Durán. A todos estos que estáis volteando por las exposiciones, os invitamos a venir y sentaros con nosotros, porque las exposiciones seguirán allí de aquí media hora, pero Cristina se irá a hacer otras actividades. Os presento a Cristina Durán, que es licenciada en Bellas Artes, autora de cómic e ilustradora. En 1993 fundó el estudio La Grúa Estudio junto a Miguel Ángel Ginebou, donde trabaja desde entonces dedicándose profesionalmente al cómic y a la ilustración. Fue ganadora del Premio Nacional del Cómic en 2019, otorgado por el Ministerio de Cultura por el Día 3, obra en colaboración con Miguel Ángel Giné y con Laura Ballester. Y bueno, sus cómics se caracterizan por un marcado componente social, tratando temas como la diversidad funcional, la adopción, la cooperación, la denuncia social y la memoria histórica. Como ilustradora, trabaja para la prensa, publicidad, cuentos infantiles y ha formado parte de las juntas directivas de varias asociaciones profesionales. No está nada mal. Ya tengo una edad, ya. Bueno. Una pregunta. ¿Cómo entiende Cristina Durán el medio artístico que es el cómic? Bueno, yo lo entiendo como mi medio natural de siempre. Es decir, que siempre cuento que tuve la fortuna de que mi abuelo me compraba siempre tebeos los sábados y era algo que esperaba siempre con mucha ansiedad. Y bueno, yo los devoraba, ¿no? Mis hermanas y yo, pero claro, al final de las 4 hermanas solo yo soy la que siguió, venga, R que R, ¿no? Y eso, y siempre me había gustado mucho dibujar, entonces, claro, realmente el cómic era como para mí, o sea, el medio que más me gustaba leer y poco a poco me fui dando cuenta que era el medio en el que yo también me quería expresar, ¿no? Entonces, además, pillé en mi adolescencia todo ese boom maravilloso de las revistas de los 80. Entonces, claro, el Víbora, el Cimo, Zona 84, el Madrid, que para mí el Madrid fue una cosa porque era también un poco más experimental, un poco más nueva. Y eso, y siempre, la verdad es que desde que recuerdo siempre he querido ser dibujante de cómic, o sea que para mí es eso, es el medio que más me gusta leer y el que más me gusta hacer. ¿Y concibes el cómic sin ese carácter de exposición de cuestiones sociales? Sí, claro, o sea, a mí me gusta leer un poco de todo, ¿no? Lo que pasa es que al final uno, pues eso, una va escribiendo sobre, o sea, va dibujando sobre lo que más le apetece, ¿no? Entonces, realmente lo de los temas sociales ha sido un poco, nos ha ido como un poco llevando la vida por ahí, porque cuando, sí que es verdad que cuando estábamos en la facultad y tal, empezamos con un fanzine y yo sí que hacía cómics un poco así turbulentos, un poco, pero sí un poco así de gente atormentada y todo eso, pero yo creo que es así de... Bueno, un poco lo que habías bebido, sí, ¿no? Sí, el Víbora, los 80, sí, exacto, o sea, claro. Una cosa así como muy underground, muy tal, cuando yo no era realmente, no tenía una vida así de underground, ¿no? Pero luego eso, pues poco a poco también ha sido una cosa pues que la vida nos ha ido llegando a eso, ¿no? Entonces nos hemos ido dando cuenta, pues eso, somos personas activistas, yo soy bastante activista y me preocupan mucho los temas sociales, entonces claro, al final se ha ido entremezclando lo que es el activismo a nivel personal con el activismo a través del cómic, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta que es un medio fantástico para hablar de cualquier tema y de temas sociales pues también, ¿no? En 2017 publicas junto a Astiberri la edición integral de Una posibilidad, cuya primera versión era una posibilidad entre mil, había salido con Sin Sentido. Con Sin Sentido, sí. En este cómic explicas junto a Miguel Ángel vuestra experiencia con la maternidad y la paternidad, tanto con Laia como con Selam. ¿Fue difícil exponer vuestra vida íntima o fue un proceso de liberación? Pues fue muy difícil al principio y luego se convirtió en un proceso de liberación, ¿no? Además, siempre comentamos que bueno, realmente esta historia casi vino a nosotros, claro, porque eso, para los que no conozcan la historia, pues nuestra hija Laia nació perfectamente, pero a los 2 días tuvo un derrame cerebral que le provocó una parálisis cerebral. Entonces, en ese momento, pues claro, en ese momento la vida la vida cambia completamente, pero luego 4 años después, cuando ya nos decidimos a hacer el libro, pues también cambió nuestra trayectoria profesional, ¿no? Porque sí que es verdad una cosa, que aunque yo hice Bellas Artes porque quería hacer cómics y hacíamos un fanzine y tal, luego cuando empezamos a trabajar, primero trabajamos en animación y luego en ilustración, cuando nos dimos cuenta habían pasado 15 años y estábamos haciendo pues eso, encargos de ilustración, que está bien, quiero decir que yo estaba contenta pues con ser ilustradora y ya está, pero yo sí que reconozco que había perdido un poco la esperanza de dedicarme al cómic, ¿no? Porque
pues eso, no había llegado a hacer ninguna obra larga y tal, ¿no? Y entonces cuando nació nuestra hija, que pasó todo esto, entonces Miguel Ángel desde el principio lo tenía en la cabeza, pero claro, al principio no me lo dijo, me lo dijo 4 años después. Entonces sí que supuso, sí que fue una historia que sentimos la necesidad de contar, ¿no? Y fue por eso, porque como fue una historia tan dura al principio, pero luego iba en un plano ascendente, todo el mundo nos decía, no, lo tenéis que contar, lo tenéis que contar. Entonces ahí ya Miguel Ángel consiguió convencerme para hacer una obra larga y sí que es verdad que, claro, que a partir de ese momento pues cambió todo nuestra trayectoria profesional, pues aunque sigo haciendo ilustración, luego ya a partir de ahí ya fue todo cómic y lo que comentas, ¿no? Al principio fue muy complicado porque tú estás contando una historia que te gustaría olvidar, o sea, lo mal que lo has pasado, ¿no? Y sobre todo tienes un día a día muy complicado porque, claro, una hija dependiente pues es una hija dependiente, ¿no? Entonces tienes que adaptarte a esa nueva realidad, ¿no? Pero eso nos pusimos, también teníamos un poco esa necesidad de sacarlo hacia afuera y sí, al final supuso pues una auténtica terapia, ¿no? El sacarlo y aparte de eso, que como luego nos ha abierto tantísimas puertas este cómic, pues claro, luego ha venido pues todo lo demás, ¿no? Entonces, eso, fue un poco un sufrimiento al principio, pero luego valió la pena. A mí me gusta siempre recomendar una posibilidad junto a María y yo, de Gallardo. Vale, sí, Creo sí. que son 2 lecturas que funcionan muy bien en paralelo. Es que además, bueno, con Miguel, bueno, es que Miguel era maravilloso y claro, con estas 2 obras coincidíamos en un mogollón de charlas, en un mogollón de sitios, siempre nos estábamos hablando de nuestras hijas, nos mandábamos mensajes de mira lo que ha conseguido la mía, mira lo que ha aprendido Laia, mira lo que ha aprendido María, claro. ¿no? Y siempre, la verdad que es súper bonito, ¿no? Y además fue muy curioso porque nos conocimos en una feria de Frankfurt, que yo estaba por la Asociación de Ilustradores de Valencia y él estaba por la de Cataluña, y entonces alguien nos presentó porque alguien le dijo, mira, ella está escribiendo sobre su hija y él también, y entonces nos presentaron por eso, y todavía no teníamos los libros, ¿no? Entonces fue como bonito luego ver los libros de los 2. Claro, os conocisteis antes de la publicación de los libros. Antes de la publicación de claro, los libros y precisamente por eso, porque hubo alguien que encontró esa conexión, dijo, ostras, los 2 tenéis hijas con discapacidad y estáis escribiendo libros, ¿no? Os tenéis que conocer. Lo que pasa es que Miguel lo sacó mucho antes porque era más rápido que yo. Bueno, y nosotros también es más cortito. Sí. Y nosotros tardamos aún 2 o 3 años en sacarlo, pero sí, a partir de ese momento ya, pues eso, juntos a un montón de charlas y a un montón de sitios. Y, bueno, claro, hemos hablado de Miguel Ángel, de tu marido. Sí. ¿Cómo os coordináis entre vosotros? Porque a mí, yo también trabajo con mi pareja y es una cosa que a veces es muy complicada. Es decir, esa coordinación, ¿cómo es en vuestro caso? Bueno, la verdad es que en nuestro caso es curioso porque eso, nosotros nos conocimos en la facultad por el fanzine, pero fuimos amigos muchos años antes de ser pareja. Entonces yo creo que eso también facilitó un poco las cosas, ¿no? Porque nos conocimos por el fanzine, luego compartimos estudio con los otros 2 compañeros del fanzine durante unos años y entonces ya como que empezamos, cuando trabajábamos en animación y empezábamos a hacer ilustración, éramos amigos, entonces ya estábamos trabajando juntos, ¿no? Entonces, nada, luego cuando ya empezamos a salir, pues claro, era un poco ya la readaptación, pero la verdad que eso fue bastante sencillo, ¿no? Y bueno, la verdad que lo llevamos bien, pero sí que es verdad que en los primeros libros discutíamos más que ahora, porque claro, cuando te metes además en un proyecto de esto, sobre todo una posibilidad entre Emil y la máquina de Frank, que son 2 obras muy personales, claro, al principio sí que había ahí como mucha discusión al decir las cosas, porque él en teoría hace el guión y yo hago el dibujo, pero está muy entremezclado, quiero decir, que yo a veces también opino, pues eso, ya sabes que siempre es una cosa de trabajo en equipo, ¿no? Y nada, entonces al final, a partir del 3.º o 4.º libro, al final encontramos como solo tenemos un protocolo, una única norma, ¿vale? Que es que si estamos en desacuerdo con algo, si es algo sobre el guión, la última palabra la tiene él. Pero si es algo sobre el tema gráfico, la última palabra la tengo yo. Entonces, con esa norma, pero aún así, claro, sí que hay esas discusiones y tal. Lo que sí que nos pasa es que como somos, claro, hacer un cómic es un proceso muy obsesivo, como cualquier proceso creativo, ¿no? Entonces, cuando estamos en mitad de un libro personal, estamos bastante insoportables los 2 respecto a nuestras pobres hijas, ¿no? Entonces, Laia, como no entiende el lenguaje, vale, pero Selam, la pequeña, está de nuestros libros hasta... En fin, que siempre nos dice que va a cumplir 18 años ahora ya. Ostras. Pero ella, por ejemplo, siempre lo dice, o sea, ella podría hacer las ruedas de prensa de nuestros libros
porque sabe todo el proceso, sabe tal. Bueno, Lo que claro. pasa es que sí que es verdad que yo, por ejemplo, a mí me hace gracia porque mis padres eran químicos los dos y también trabajaron juntos toda la vida, ¿no? Entonces yo sí recuerdo esas comidas en casa en las que se ponían a hablar de cosas de trabajo y yo decía, ya está, sois unos pesados, y yo estoy haciendo lo mismo. Pero bueno, sí, más o menos, sobre todo ahí la clave es la comunicación, que supongo que te pasará a ti también, ¿no? Es decir, es sobre todo hablar las cosas, porque si tienes ahí que estar conjugando en casa y en el estudio, entonces la única ventaja que tiene es que al trabajar los dos juntos en lo mismo, a la hora de repartir las tareas y tal, siempre el uno sabe el otro cuánto le queda por terminar, ¿no? Entonces sí que vamos ahí como equilibrando un poco de, no, que a ti te quedan 3 páginas, quédate tú hoy o luego no sé qué, entonces Bueno, vamos eso, ahí claro, también es una facilidad, haciendo, ¿no? Tienen las dos vessants, Sí, la parte porque más difícil, pero la otra de exacto. que entiende lo que estás Claro, haciendo. porque tú sabes que cuando estás sacando un libro no hay fines de semana, no hay verano, no hay nada, ¿no? Entonces, claro, si estás con una pareja que no, muy bien, hay muchas parejas que lo entienden, lo respetan y tal, ¿no? Pero hay personas que si no están en un trabajo creativo les cuesta mucho entender ese nivel de obsesión, ¿no? Entonces aquí por lo menos eso, pero si nos peleamos por estar en el estudio realmente. No, ahora me toca a mí. No, me toca a mí, vete tú al parque. ¿Y Selam lee cómics o habéis conseguido que los odie? Bueno, ha tenido una fase que los ha odiado bastante. Y sí que es verdad que, claro, al principio decíamos que es una pena porque tiene aquí una biblioteca en casa que puede tal, pero no quería, o sea, no quería, ¿vale? Y entonces sí que empezó a leer cómics cuando empezó a comprarse ya los suyos, es decir, pues cuando íbamos a salones de cómic o a ferias, le decíamos, vale, te eliges tú, este es de tu biblioteca, ¿no? Vale. Pero esos es que no nos los deja leer, o sea, los tiene ya y no los podemos, o sea, digo, pero déjamelos leer a mí también. No, son suyos. No, son suyos. Entonces sí que ha leído bastante cómic, dibuja bastante bien, hace unos letterings súper bonitos y tal. Qué guay. Pero hace tiempo ya que dijo que dejaba, que no quería saber nada de las disciplinas artísticas. Bueno, yo creo que es y tal. normal. Sí, yo creo que es normal en la adolescencia alejarte de lo que hacen tus padres. Sí, ya volverá, ya os reconciliaréis. Yo creo que ya volverá, sí. Muy bien, pues hemos hablado de esa primera obra y luego en 2018 sale a la luz El día 13, donde se exponéis la terrible historia del accidente del metro de Valencia, donde murieron 43 personas y otras 47 fueron heridas de gravedad. Para este trabajo os documentasteis, entre otros, con el libro de Laura Ballester, Luchando contra el olvido, el largo camino de las víctimas del metro de Valencia. ¿Cómo fue el proceso de adaptar tanta información a un cómic, intentando ser fieles a la realidad, obviamente? Pues realmente fue un proceso bastante complicado, porque claro, es una historia que tiene muchas vertientes, ¿no? Está la vertiente de la lucha social de la Asociación de Víctimas, que es la principal, pero claro, luego hay todo un entramado judicial, toda la parte ferroviaria, de todos los errores que hubo, toda la parte de los medios de comunicación, que es decir, había un montón de datos que era muy complicado ensamblar sin que luego te resultara pues aburrido o tedioso, ¿no? Y bueno, fue eso, un proceso bastante complicado. Lo bueno es que, claro, Laura Ballester aparece como coautora porque así como con otros trabajos te documentas en varios libros, aquí la fuente principal realmente fue el trabajo de Laura. Vale. Y también porque Laura se había pasado desde el día 1 del accidente hasta todos los 10 años de lucha, ella había estado con las víctimas. Entonces, el ensayo que ella publicó, el ensayo periodístico, claro, era el fruto de 10 años de trabajo y de investigación. Entonces, muchas de las escenas están completamente basadas en capítulos suyos y tal. Entonces, y aparte estuvo también en el proceso de creación, entonces claro, tiene su parte ahí de autoría, ¿no? Para nosotros la parte más bonita del día 3 fue la parte de trabajo con la Asociación de Víctimas, porque sí que teníamos muy claro que el libro queríamos que fuera su historia, es decir, que ellas se sintieran realmente reflejadas y que estuvieran contentas con el libro, ¿no? Entonces, desde el principio hicimos reuniones y tal, al final acabamos siendo amigas para siempre, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp, quedamos de vez en cuando, quiero decir que son personas maravillosas. Entonces, para nosotros el proceso más bonito realmente ha sido eso, ¿no? El estar hablando con estas personas que han luchado con una dignidad increíble, de las que hemos aprendido un montón y que son personas maravillosas, ¿no? Entonces, fue bastante curioso el ir compartiendo, porque claro, les íbamos enviando, primero les explicamos todo el guión, el storyboard y tal, ellas también opinaron cosas que quitamos, cosas que añadimos y tal, Vale. y luego les íbamos enviando los capítulos, ¿no? Entonces, la verdad que fue una relación, bueno, es una relación muy, muy bonita. Bueno, y una gran implicación, porque Sí, claro, sí, que sí, vayan sí. viendo tu trabajo a medida que lo haces también. Sí, eso era un poco... No, pero por ejemplo, Rosa, que era, primero la presidenta fue Beatriz Garrote, luego fue Rosa nos dijo una cosa
cosa muy bonita porque al principio, en las primeras reuniones, claro, nosotros también lo que no queríamos era agobiar, es decir, que tú te pones ahí a preguntar sobre un hecho que es durísimo y otra vez a preguntarle detalles y tal, pues te sabe fatal, ¿no? Entonces le dijimos, mira, Rosa, si tú no lo ves, pues no lo hacemos y tal, ¿no? Y ella nos dijo dos cosas, nos dijo, mira, nosotros, o sea, cualquier persona que quiera ayudar a difundir nuestra historia, la vamos a apoyar porque os lo agradecemos mucho y pensamos que tenemos que estar ahí, ¿no? Y dijo, y no te preocupes porque hemos contado esta historia miles de veces y estamos ya un poco como curados de espanto. Y quiero decir, estamos ya, pues lo podemos explicar 14 veces más, ¿no? Pero después de decirme esto fue muy, muy curioso porque luego cuando le mandamos lo que fueron los 2 primeros capítulos en PDF, ya con dibujos ya acabados, nos respondió diciendo que le habían impresionado. Claro. Y que sí que le habían removido cosas, ¿no? Claro. Porque claro, no es lo mismo hablar con un periodista, hacer una entrevista o escribir un texto que de repente convertirlo en una secuencia narrativa donde tú te implicas con los personajes, donde te metes dentro de la historia. Entonces, claro, ella se zambulló otra vez dentro de la historia y claro, ahí sí que nos entra un poco de miedo. Fíjate que lo teníamos ya bastante avanzado, pero dijimos, si quieres que paremos, paramos. O sea, lo que no queremos es haceros daño. Y ella dijo, no, esto es un homenaje a mi hermana y yo quiero que sigáis adelante. Entonces, bueno, es que al final el cómic lo que hace es devolverles la historia a ellos. Sí, claro. Es como dejar constancia de toda esa historia, porque ya sí que tenía, aparte del libro de Laura, también estaba todo el trabajo de Barrett Films y bueno, y luego el programa de Jordi Évole, pero Barrett Films hizo realmente pues eso, con la web Cero Responsables y con el documental que hicieron también un trabajo de documentación brutal, ¿no? Pero que siempre está bien que haya más medios hablando de la misma historia porque así llegas a más gente, ¿no? Y luego con esta obra conseguís el Premio Nacional, con la importancia que esto tiene para vosotros y para ellos. Sí, realmente, o sea, nos alegramos muchísimo, o sea, obviamente por nosotros primero, ¿no? Porque claro, es un sueño cumplido, ¿no? Como autora ganar el Premio Nacional es como maravilloso, o sea, yo todavía estoy pegando saltos. De verdad que yo cada vez que me acuerdo, o sea, se me pone una sonrisa en la cara, o sea, es así, ¿no? Bueno. Y claro, y también nos alegró mucho que fuera con esta historia porque claro, le da una dimensión extra. Sí. Y eso, y de hecho cuando fuimos a recogerlo, bueno, aparte de mi madre y nuestra hija y tal, vinieron Beatriz y Rosa, vinieron también a la entrega de premios, ¿no? Y aunque nos pilló post-COVID y solo pudieron venir ellas dos, no pudo venir más gente, pero bueno, que sí que es como un premio compartido, ¿no? O sea, que... Y es un reconocimiento, ¿no? Que era lo que tanto hacía falta con ese drama, no había manera de que se reconociera lo que había pasado. Fíjate, cuando empezamos a hacer el libro, ya estaba el juicio otra vez, porque como los juicios se han abierto y cerrado tantas veces, ya estaba como abierto otra vez el juicio, entonces ellas ya estaban como ya tranquilas porque se había abierto el proceso, perdón, no había habido juicio, se había abierto el proceso y a mitad de hacer el libro lo volvieron a cerrar. Otra vez hubo alguien que dio carpetazo. Entonces dijimos, ostras, este libro que era para contar la historia de la lucha social se ha vuelto a convertir en reivindicativo porque han vuelto a cerrar. Entonces fue sacar el libro, lo volvieron a abrir, o sea, fue como un poco encadenándose las cosas. Y luego como un año o dos después ya fue cuando se hizo el juicio previo, que al final llegaron a un acuerdo, pero sí que se reconoció que las víctimas tenían razón y que había habido fallos de seguridad, ¿no? Entonces sí que, no sé, ha sido bonito acompañarlas en este camino que demuestra que ellas tenían razón. Pues sí. Pues sí. Y aparte lo bonito del cómic como medio de reivindicación de algo, ¿no? Que realmente ayuda a que la gente conozca la historia y sobre todo a mí lo que más me gusta es que ganas el Premio Nacional. Porque creo que era como la manera de decir, mira, es que me da igual lo que digan los jueces, me da igual lo que diga la justicia, la sociedad dice que y sobre todo porque al final lo esencial de ese libro es la lucha social de unas personas que no tenían ningún apoyo, es decir, que iban contra el poder judicial, contra el poder mediático, contra el poder eclesiástico y contra el poder político. Sí. Pero esa lucha social de esa gente llegó a buen puerto. Pues sí. Y bueno, ahora uno de vuestros últimos trabajos es María la Jabalina, basado en la biografía de María Pérez la Cruz, asesinada en 1942 por el régimen franquista. ¿Por qué María? ¿Cómo llegaste a su historia? Pues María fue un hecho curioso porque, claro, el resto de libros nuestros personales, pero claro, nosotros vamos combinando lo que es trabajo de encargo más o menos, que es con el que vamos con el día a día, y luego nuestras obras personales, que son las que realmente nos gusta hacer, ¿no? Pero esto de repente fue un encargo en un inicio del Ayuntamiento de Sagunto,
que bueno, en Sagunto y en el puerto de Sagunto, María la Jabalina es una figura muy conocida, ¿vale? Y claro, y nosotros que somos de Valencia, que estamos a 40 minutos de Sagunto, no la conocíamos, o sea, era algo un poco curioso, ¿no? Entonces el ayuntamiento, la Concejalía de Memoria Histórica, decidió que quería que saliera de Sagunto. Dice, o sea, el encargo fue ese, queremos que María salga de Sagunto, ¿no? Vale. Entonces, en un principio llamaron a Miguel Ángel, porque como él está en ARG, en la Asociación de Guionistas, pues para preguntarle, oye, ¿qué guionista piensas que le podríamos encargar esto y tal? Entonces Miguel Ángel dijo, bueno, pásame la historia. Entonces le pasaron el guión previo de un documental de Robert Arnau que se quedó sin financiación para poder acabar, pero bueno, ahí se podía leer un poco la historia. Y entonces Miguel Ángel, cuando leyó la historia, pues esto que les pasa a los guionistas, que como dice él, cuando llega la idea primigenia, o sea, de repente le hizo un clic y dijo, yo esta historia no se la paso a nadie, o sea, nos la quedamos nosotros, ¿no? Y claro, lo que le costó fue convencerme a mí, porque claro, a mí el tema guerra civil me interesa mucho, pero me imponía mucho también, ¿no? Es decir, es un tema que hay que documentarse mucho, hay que prepararse muy bien y me da un poco, me producía demasiado respeto, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues eso, después de tantos años, al final me fío de cuando Miguel Ángel se empeña mucho, él tiene ascendencia maña, cuando se empeña mucho en un tema es porque realmente ve algo ahí, vale. ¿no? Entonces, al final, eso, me dejé un poco convencer y también porque era la historia de una mujer, que bueno, hay muchas historias de mujeres, como la de Lala Rota o el libro de Jaime Martín, quiero decir que afortunadamente cada vez hay más, pero sigue habiendo muchas menos que de hombres, ¿no? Y María además representaba a todas esas mujeres porque a ella le pasó absolutamente de todo, ¿no? Y además fue la última fusilada en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces ya no sé, nos parecía una historia muy tal, entonces desde el momento que decidimos hacerla dijimos, vale, pero no la vamos a hacer como si fuera, a ver, nosotros los encargos los hacemos con toda nuestra seriedad y todo nuestro corazón, pero claro, te ciñes a lo pactado, que decir, nosotros habíamos pactado unas 100 páginas, tal, no sé qué, pero desde el momento que dijimos, no, nos gusta tanto la historia que nos la queremos llevar al terreno personal, entonces como en ese caso sí que lo podíamos hacer porque tanto Guillermo, que era el concejal, como Miguel Ángel, que era el técnico, están en el Festival de Cómics Plus, saben mucho de cómic y saben tal, sabíamos que nos iban a respetar, porque el problema a veces con los cómics de encargo es que la persona que te lo encarga te pide, no, es que quiero que esto sea así, sea así, no sé qué, ¿no? Pero con ellos les dijimos, mira, si lo hacemos nosotros y nos lo llevamos a lo personal y en vez de 100 te hago 160 páginas, tal, y entonces ellos dijeron, sí, por supuesto y tal, y ha sido un trabajo, vamos, nos han respetado un montón y ha sido una gozada trabajar con ellos, y ahí ya fue cuando lo pasamos al terreno personal, y también desde un inicio ellos también estaban de acuerdo con nosotros en que no lo editara el ayuntamiento, porque claro, cuando lo editan en instituciones, al principio se reparte muy bien, pero luego el problema que tiene es que cuando se agota nadie reedita, o se cambia el gobierno, se quedan cajas o lo que sea, ¿no? Entonces, como realmente lo que querían era que llegara lo más lejos posible, dijeron, no, aquí lo ideal es que lo edite una editorial de cómic, y así, pues eso, llega más lejos, ¿no? Entonces, es muy triste, pero al final es mejor que te edite una empresa capitalista, ¿no? Sí, que va a sacar un sí. rédito que claro, pero es que es la única manera realmente público. de que si se acaba se reedite, que se venda al extranjero, que no sé qué, o sea, es la única manera que realmente la historia llegue más lejos, ¿no? Que María salga, ¿no? De su Exacto, pueblo que y lo salga de conozca. Sagunto y tal, ¿no? Entonces se lo propusimos a Astiberri, afortunadamente Astiberri dijo que sí. Astiberri dijo, pues claro, no hay dudas. Oye, en este caso el proceso de documentación, ¿qué tal? Porque claro, en el caso del día 3 sí que había pues un libro que más o menos ya os guiaba, pero aquí... Bueno, aquí teníamos había bastante documentación, o sea, primero, aparte del documental de Robert, que él tenía un montón tenía vídeos, tenía pues todas las fotos que hay al final de toda la documentación que hay en los archivos y tal, todo eso fue trabajo de Robert y de Manuel Girona. Manuel Girona se dedicó a estudiar la figura de María y él publicó un libro que se llama Una miliciana en la columna de hierro, que es un libro muy exhaustivo, es decir, él hizo una investigación muy profunda sobre la vida de María, ¿no? Entonces, no solo leímos su libro, sino que además tuvimos reuniones con él, que nos ayudó un montón y la verdad que fue una relación maravillosa. Y luego también hay una obra de teatro de la compañía La Hungaresa y hay una obra de ficción de Rosana Corral que se llama Si me llegas a olvidar, es decir, que realmente había como 4 o 5 cosas que nos servían un poco para hacernos una idea completa de María, ¿no? Aparte de eso, como vamos bastante a Sagunto, también, claro, cada vez que íbamos alguien nos contaba algo que recordaba a su abuelo o su abuela, y también, pues, en general de la época, ¿no? Quiero decir, para mí ha sido bastante complicado la documentación gráfica, pero bueno, había un fotógrafo en Sagunto que se llamaba León, que aparte de las 2 o 3 fotos que tenemos de María son de él. También hay fotos de Sagunto en aquella época, o sea que ese fotógrafo me ayudó un montón. Y luego hay otro fotógrafo valenciano que es Barbera Masip,
que me ayudó también mucho para las fotos del hospital y de escenas de Valencia, ¿no? Entonces, al final, pues eso, te ves todos los podcasts, oyes todos los podcasts, te ves documentales, te ves tal, o sea, llega un momento que no paras ahí de empaparte, ¿no? Me suena sobre información, más que ausencia, sobre información. Sí, no, de hecho, o sea, es como, sí, es muy obsesivo. Entonces, de repente llega un momento que dices, a ver, voy a parar de ver cosas y de estudiar porque me tengo que poner a dibujar, ¿no? Claro. O sea, esto es así, sí. Y bueno, para ir terminando, me gustaría hablar de la exposición esta maravillosa que tenemos aquí de las brujas. A mí creo que es la que más me ha gustado. ¡Ay, qué guay! Lo cual es muy feo porque luego voy a entrevistar a otras personas que también han estado en la expo. Bueno, queda entre tú y yo, ¿no? Exacto, queda entre tú y yo. Explícamela. Te la voy a explicar. Pues me puse... Bueno, a mí el tema brujas siempre me ha gustado mucho, muchísimo. Pero cuando me llamó Borja y tal y me comentó de participar, que me hizo muchísima ilusión, me puse otra vez a leer y tal, porque a mí casi la parte de documentación, o sea, dibujar me encanta, pero la parte de documentación me encanta. Y entonces di con una historiadora, Isabel López Molina creo que se llama, que no me quiero equivocar del nombre, o Pérez Molina, no me acuerdo. Bueno, una historiadora de aquí de la Universidad de Barcelona que había estado estudiando, pues eso, las brujas y las cazas de brujas y tal. Y entonces, como a mí siempre el tema maternidad, el tema médico, siempre me ha interesado mucho, pues claro, en aquella época a muchas de las mujeres que simplemente intentaban ayudar a nivel médico a otras mujeres, pues las consideraban brujas. Entonces, esta historiadora explicaba en uno de los textos que concretamente las parteras, las comadronas, eran consideradas brujas porque, claro, intentaban ayudar a las mujeres en el momento del parto y además preparaban brebajes y tal para que tuvieran menos dolor, brebajes que preparaban en contra de la Iglesia, porque claro, la Iglesia siempre ha dicho que tenías que parir con dolor, entonces claro, si intentas evitar el dolor, mal. Claro. Y no solo eso, sino que también las ayudaban pues en métodos, intentaban hacer cosas para métodos anticonceptivos, abortos y tal, ¿no? Entonces realmente ves que esas mujeres que han ayudado a otras tantas mujeres tanto, ¿no? Que son las comadronas y las parteras, ¿no? Pues es lo que refleja un poco en la ilustración, ¿no? Es decir, que está atendiendo a una madre que acaba de parir, que está todavía con la sangre en el suelo, pero le está dando un brebaje para calmarla, ¿no? Entonces es un poco, y hay fuego en un extremo por eso, ¿no? Porque a la partera la van a quemar por ayudar a otras mujeres, ¿no? Y a mí entonces, cuando la veía, claro, es la partera, el título de la ilustración, entonces más o menos pillas por dónde va, pero era las tres brujas, las tres generaciones, mira. ¿no? Pues mira, eso no lo había pensado. Mira, pues eso me gusta. Pues es que me gusta mucho, le he dado muchas vueltas en un único día. Pues me gusta, porque sí que es verdad que además esta historiadora comentaba que claro, que como mataron a muchas de estas mujeres por brujas, se perdió mucho conocimiento médico. Entonces se perdieron muchas cosas que podían haber ayudado no solo a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no? Sí, básicamente porque no tiene una mujer. Exacto. Por lo que sea. Pues sí, y además también, a ver, que como has visto por las compañeras, quiero decir que puedes poner brujas en muchas épocas históricas, porque hoy en día aún nos llaman brujas a mucha honra, ¿no? Sí. Pero claro, yo me fui a lo clásico, a lo medieval también, porque como casi siempre me dicen que mi estilo parece muchas veces muy medieval, que parece muy grabado, ¿no? Muy grabado, de las vidrieras también, del gótico y tal, ¿no? Y entonces, claro, tenía muchas ganas de hacer algo rollo medieval. Entonces yo digo, bueno, pues esta es la oportunidad. No, la verdad es que es una ilustración que te ha quedado súper redonda, a mí me gusta mucho. Pues me alegro mucho. ¿Y cuál es tu favorita del resto? Pues no lo sé, es que me gustan muchísimo todas, no me hagas esto. Vale, no hago nada. No me hagas esto porque además todas son compañeras y amigas y me gustan muchísimo. Bueno, aquí veo ahí describe, bueno, a mí es que Laura Pérez, tengo debilidad con Laura Pérez. Pero... Es que la de Laura Pérez... Sí. Pero yo vamos, esa que la pondría en el salón de casa también, sí. Y si no te importa, antes de acabar, me gustaría citar también es que hay una obra nuestra que pasó un poco desapercibida y ahora se ha reeditado, que es Cuando no sabes qué decir, que en un principio salió en Salamandra, lo de citarlas más que nada, porque ahora nos alegra decir que se ha reeditado en Andana Editorial y se ha reeditado tanto en castellano como en catalán. Ah, muy bien. Y entonces está muy bien porque a veces, claro, te pasas 3 años trabajando en un libro y luego se descataloga y da mucha pena. Entonces, pues el hecho de que haya vuelto a renacer, pues
nos alegra mucho porque eso está. Y aparte en está catalán y otra vez. castellano, así que se puede Sí, elegir. exactamente. Que es Y el día maravilloso. 3 y la jabalina también Sí. están en catalán también. Sí, sí. O sea que... Es verdad, el de una oportunidad. El de una posibilidad no Una está porque es anterior, entonces empezó todo con el día 3, Sí. porque el día 3, como ganó al principio también el Ciutat de Palma, entonces al principio hubo ofertas de Islas Baleares para hacerlo en catalán y entonces al final a Astiberri, claro, sale mejor de hacer hecho, ellos los dos. en esto también sois pioneros, porque ¿Sí? hay muy poquitos autores que hagan Bueno, siempre. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos gusta catalán-castellano. porque, a ver, yo lo he aprendido después porque mi padre era de Sevilla, pero Miguel Ángel sí que habla catalán y tal, entonces para él es su lengua materna. O sea, entonces el tener los libros en las dos lenguas es importante. Es importante, sí. Muy bien, pues hasta Pues aquí nada. el Q&A con Cristina. Muchas Pues gracias por nada, estar aquí con muchísimas nosotros y gracias a muchas ti. gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.